Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial aprenderemos a utilizar paso a paso la API gratuita del modelo de inteligencia artificial Gemini 3.6 Flash utilizando JavaScript. Realizaremos algunas consultas y verificaremos la respuesta que nos genere. También utilizaremos el código que habíamos trabajado en videos anteriores. Así que no siendo más, ¡comencemos! Gemini 3.6 Flash es un modelo de lenguaje de gran tamaño basado en Flash, desarrollado por Google DeepMind y lanzado oficialmente el 21 de julio de este mismo año 2026. Su identificador fue descubierto por primera vez por usuarios de la comunidad dentro de Google Antigravity ese mismo día antes del anuncio oficial de Google. Gemini 3.6 Flash ofrece un mejor rendimiento en tareas complejas de agentes y multimodales, a la vez que reduce el uso de tokens a un precio más bajo que el modelo en su versión anterior 3.5 Flash. Gemini 3.6 Flash, en cuestión de novedades, nos ofrece reducción de tokens y turnos, generación de código mejorada, mejor seguimiento de instrucciones, razonamiento espacial y multimodal sólido, inspección programática inicial, compatibilidad con el uso de la computadora, preferencias de diseño de la UI y otras novedades más que podríamos consultar en la documentación oficial. Google DeepMind presentó recientemente su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.7 Flash, el 13 de agosto de este mismo año 2026. Este nuevo modelo de inteligencia artificial es una evolución de Gemini 3.6 Flash y está especialmente orientado a tareas de programación, razonamiento y desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Además, Google indica que Gemini 3.7 Flash está disponible mediante la Gemini API y Google IA Studio, por lo que también puede utilizarse para desarrollar aplicaciones mediante código. Puedes consultar la información de la API en OpenRouter. Sin embargo, en este tutorial vamos a trabajar con Gemini 3.6 Flash, pero quería mencionar esta nueva versión porque es uno de los modelos más recientes de la familia de Gemini y que más adelante tal vez realicemos un tutorial explicando cómo consumir la API de este nuevo modelo de inteligencia artificial que es Gemini 3.7 Flash. Ahora, entendiendo ya en sí qué es Gemini 3.6 Flash, procederemos con el consumo de su API gratuita. Así que lo primero que debemos hacer es crear una nueva clave de API para poder utilizar el modelo Gemini 3.6 Flash de manera gratuita. Para ello, debemos encontrarnos logueados correctamente en nuestra cuenta de Gmail, tal cual como aparezco aquí. Y lo siguiente que debemos hacer es dirigirnos a la barra de búsqueda de Google y escribir allí Gemini 3.6 Flash API. Allí vamos a seleccionar la opción que dice Gemini 3.6 Flash Model Car. Damos clic allí. Perfecto, y ya nos encontramos dentro de la página de Gemini 3.6 Flash. Nos dirigimos a donde dice Google DeepMind y damos clic en el botón en forma de icono de cono y vemos que se despliega una ventana con varios ítems que podemos seleccionar. En esta ocasión vamos a seleccionar el que dice Google IA Studio para poder ingresar a la interfaz de Google y poder crear nuestra API Key. Sin embargo, antes de ello, como lo dije anteriormente, debemos encontrarnos logueados en nuestra cuenta de Gmail para poder crear nuestra nueva API. Damos clic allí y ya con esto me encuentro dentro de la interfaz de Google IA Studio, logueado correctamente en mi cuenta de Gmail, y luego nos vamos a dirigir al menú principal y vamos a dar clic en la opción que dice Dashboard. Ahí esperamos a que cargue. Ya encontrándonos en la opción de Dashboard, vamos a dar clic en el botón que dice Crear clave de API para poder crear nuestra clave API. Y vemos que nos abre una nueva ventana en donde nos solicita asignar un nombre a nuestra nueva clave API. En esta ocasión voy a colocarle como nombre prueba 1. Tú puedes colocarle el nombre que tú quieras a tu clave API. Luego nos solicitan allí elegir un proyecto importado. Al crear nuestra API Key, Google nos pide seleccionar un proyecto y esto se debe a que la API de Gemini necesita estar vinculada a un proyecto de Google Cloud. Si ya tenemos un proyecto, podemos seleccionarlo dando clic en importar proyecto. Si no tenemos uno, podemos crearlo desde cero o seleccionar la opción por defecto, ya que Google IA Studio puede crear uno automáticamente para nosotros. En esta ocasión voy a seleccionar la opción por defecto y damos luego clic en el botón que dice crear clave. Esperamos a que cargue y ya con esto podemos observar los detalles de la clave de API, en donde encontramos la clave de API, que es esta que vemos aquí, el nombre, que es prueba 1,
el nombre del proyecto que Google IA Studio creó automáticamente para nosotros y el número de proyecto que también se creó automáticamente. También nos dice que para obtener detalles sobre el uso de claves de autenticación con la API de Gemini, consulta nuestra documentación de claves de API. Vamos a dar clic allí. Y podemos observar que nos ofrecen información detallada acerca de cómo podemos utilizar la API de Gemini e inclusive algunos comandos que podemos utilizar. También nos ofrecen el código en Python, JavaScript, Go, etc. Y que esa información la vas a encontrar allí para poderla revisar. Aquí voy a dar clic en el icono para copiar la clave de API. También puedes dar clic en el botón que dice copiar clave. Cualquiera de los dos funciona. Cerramos allí la ventana. Esa misma ventana la podemos abrir nuevamente donde dice clave. Es la misma, en donde nos muestra los detalles de la clave. Y ya con esto tendríamos creada correctamente nuestra clave de API para poder utilizarla en el código y realizar las consultas que necesitemos. Lo siguiente que debemos hacer ahora es crear una nueva carpeta en el escritorio con el nombre del proyecto y es allí donde vamos a comenzar a realizar las pruebas para consumir la API del modelo Gemini 3.6 Flash. Tú puedes colocarle el nombre que tú quieras a la carpeta del proyecto siempre y cuando haga referencia, en este caso al modelo que estamos trabajando, que es Gemini 3.6 Flash API. Y nos dirigimos al editor de código Visual Studio Code o el editor que sea de preferencia para ustedes. Y allí lo que debemos hacer es arrastrar la carpeta directamente al editor de código para poder comenzar a trabajar con el código y poder realizar las pruebas. Si por casualidad no tienes instalado ningún editor de código en tu ordenador y piensas utilizar este mismo, para poderlo instalarlo debes dirigirte a la barra de búsqueda de Google y allí vas a escribir Visual Studio Code. Seleccionas la primera opción que aparece allí, das clic y lo siguiente que debes hacer es dar clic en el botón que dice Download para descargarlo. En esta ocasión me aparece Download for Mac porque mi sistema operativo es Mac. Sin embargo, si estás utilizando Windows, te debe aparecer Download for Windows o en el caso contrario que sea Linux, debe aparecer Download for Linux. Das clic allí, sigue los pasos que te solicitan para la instalación y ya con eso te diriges al editor de código Visual Studio Code y allí arrastras la carpeta Gemini 3.6 Flash API que habíamos creado en el escritorio y ya con esto te va a aparecer la carpeta arrastrada correctamente y lista para ser utilizada. Ya estando dentro de la carpeta Gemini 3.6 Flash, lo primero que debemos hacer es crear un nuevo archivo de nombre add.js. Así que vamos a dar clic en este icono que aparece un signo de más para crear un nuevo archivo y colocamos como nombre el archivo add.js. Es allí donde vamos a crear el script completo para realizar el consumo de la API del modelo Gemini 3.6 Flash en su versión gratuita. Luego vamos a crear nuevamente dentro de la carpeta Gemini 3.6 Flash otro nuevo archivo de nombre .env. Y allí vamos a crear las variables de entorno que vamos a utilizar para poder ejecutar y correr nuestro proyecto. Yo ya dispongo de esos dos archivos, los tengo guardados en mi escritorio, son estos dos. Acá está el archivo add.js y este otro es el archivo .env. Estos dos archivos te los voy a dejar comprimidos en una carpeta zip y los podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Lo que debes hacer es descargarlos, son dos archivos de texto. Y cuando los tengas descargados correctamente, lo que debes hacer es seleccionar primero el archivo de nombre add, seleccionas todo el código, das clic derecho copiar y te diriges al editor de código Visual Studio Code. Luego seleccionas el archivo de nombre add.js que acabamos de crear en la carpeta Gemini 3.6 Flash y allí vas a pegar el código que acabamos de copiar. Perfecto, ya tenemos correctamente pegado el código. Nuevamente, haces lo mismo con el otro archivo, el de la configuración de las variables de entorno. Seleccionas toda la configuración, copiar, te diriges al editor de código Visual Studio Code, seleccionas el archivo .env que acabamos de crear, clic derecho, pegar, y ya tendríamos correctamente la configuración de las variables de entorno. En este archivo, aquí debemos hacer un ajuste. La base URL es esta misma dirección que vemos acá, no debes cambiarla, la debes dejar tal cual como está. Únicamente vas a pegar aquí la API que habíamos creado anteriormente y que copiamos, que es esta misma.
que creamos en Google IA Studio. Es la clave de API. Así que lo que vas a hacer es nuevamente copiarla. Te diriges al editor de código Visual Studio Code y allí la pegas. Debe quedar pegado al signo de igual, porque si la colocas separado no te va a funcionar. Debe estar pegado tal cual como se ve la base URL. Ya con esto estaría configurado correctamente el archivo .env y lo que debes hacer es guardarlo. Puedes utilizar Command S en Mac o Control más S en Windows para poder guardar el archivo. Luego cierras el archivo .env porque ya no lo vamos a utilizar más. Y ahora vamos a comenzar a realizar algunos ajustes en el script en donde vamos a realizar la petición para el consumo de la API. Este script ya lo habíamos trabajado en videos tutoriales anteriores en donde realizábamos el consumo de la API de DeepSeek, también el consumo de Qwen 3.8 Max y también el consumo de otros modelos de inteligencia artificial que utilizamos y que verificamos su respuesta. Si es la primera vez que miras este video tutorial, aquí arriba te voy a dejar un link en donde podrás encontrar alguna explicación de este mismo código cuando realizamos el consumo de la API de DeepSeek. Sin embargo, en esta ocasión voy a explicarte qué es lo que hace el código paso a paso para que comprendas cómo es que estamos realizando la solicitud. Lo primero que hicimos fue importar las librerías, como es Doten y OpenAI. Importamos Doten para obtener las variables almacenadas en el archivo .env e importamos la librería de OpenAI que utilizaremos como cliente para realizar las peticiones a la API. Con Doten config cargamos las variables del archivo .env y las hacemos disponibles mediante process.env. Luego creamos una instancia del cliente OpenAI. Obtenemos nuestra API key de Gemini desde la variable Gemini API key que habíamos creado en el archivo .env y luego definimos la URL de la API de Gemini mediante la variable Gemini base URL. Luego más abajo creamos un array que contiene el modelo que queremos probar, que en este caso es Gemini 3.6 Flash. Sin embargo, más abajo podemos agregar más modelos disponibles. Luego declaramos una función asíncrona de nombre probar modelos y recorremos uno por uno todos los modelos almacenados en el arreglo. Iniciamos luego un bloque try-catch para intentar ejecutar la petición de la API. Luego mostramos en consola el nombre del modelo que estamos probando. Enviamos una solicitud a la API y esperamos la respuesta del modelo que indicamos anteriormente, que es Gemini 3.6 Flash. Definimos los mensajes que vamos a enviar al modelo. En este caso, el prompt es que es JavaScript. Mostramos en consola la respuesta generada de acuerdo al mensaje o prompt que le indicamos anteriormente. Y en caso de que la respuesta nos devuelva un error, imprimimos en consola un mensaje de error con el modelo. Y por último, ejecutamos la función para comenzar a probar los modelos. Y eso sería en sí el funcionamiento del script. Aquí podemos agregar más modelos. Por ejemplo, tenemos únicamente Gemini 3.6 Flash. Podemos agregar más modelos de Gemini en versiones anteriores o inclusive versiones recientes, agregando doble comilla. Supongamos que tenemos disponible el modelo Gemini 3.5 Flash. Y cuando corramos el script, podemos visualizar la respuesta que nos genere también este modelo. Pero en esta ocasión únicamente vamos a realizar la prueba con el modelo Gemini 3.6. Aquí podemos modificar el prompt, que es JavaScript. Podríamos agregarle ¿y para qué sirve? Tú puedes agregarle el texto que tú quieras, agregando doble comilla, inclusive 2 líneas de texto. No habría problema allí. Y ya con esto tendríamos configurado correctamente el script. No creo que debamos hacer más modificaciones, ya con eso funciona correctamente. También tenemos ya configuradas las variables de entorno. Así que lo siguiente que vamos a hacer es guardar con Control más S en Windows o Command S en Mac. Y ahora vamos a abrir una nueva terminal para instalar las dependencias y poder correr el script. Voy a agrandar un poquito la terminal para que puedas visualizar los comandos que vayamos a ejecutar aquí. Lo primero que debemos hacer es verificar si tenemos instalado en nuestro ordenador Node.js. Así que para ello ejecutamos la siguiente línea de comando. Node-B. En esta ocasión tengo instalada la versión 24.18.0. En tu caso te debe aparecer una versión reciente o quizás una versión anterior, dependiendo de la que tengas instalada en tu ordenador. Si en algún caso no tienes instalado Node.js, lo que debes hacer, digamos, en la barra de búsqueda de Google, escribir Node, dar un Enter. Allí seleccionas la primera opción que aparece allí y aquí debes dar clic en el botón que dice obtener Node.js.
Sigue las instrucciones para instalar Node.js y ya cuando lo tengas instalado, nuevamente te diriges al editor de código Visual Studio Code, ejecutas el comando node-b y verificas la versión que tengas instalada, ya que necesitamos tener instalado Node.js porque no podríamos correr el script. Ahora lo siguiente que debemos verificar es qué versión tenemos instalada de npm, ejecutando el comando npm-b. En esta ocasión, en mi ordenador tengo instalada la versión 11.16.0. En tu caso, te puede nuevamente aparecer una versión actualizada o inclusive una versión anterior, dependiendo de la que tengas instalada. npm viene incluido cuando instalas Node.js. Únicamente cuando instales Node.js ya viene incluido allí npm. Con estos dos, tanto el gestor de paquetes como Node.js, podríamos correr el script. Sin embargo, en esta ocasión voy a utilizar otro gestor de paquetes que es pnpm. Si ejecutamos la siguiente línea de comando pnpm-b, verificamos la versión que tenemos instalada en nuestro ordenador. En esta ocasión tengo instalada la versión 11.5.1. En tu caso nuevamente te puede aparecer una versión actualizada de este gestor de paquetes o también una versión anterior dependiendo de la que tengas instalada en tu ordenador. Si no tienes instalado pnpm y quieres trabajar con este gestor de paquetes, puedes utilizar la siguiente línea de comando: npm install -g para instalarlo de manera global pnpm. Das un enter y con eso ya tendrías instalado pnpm en tu ordenador de manera global. No lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, así que no habría necesidad de instalarlo nuevamente. Limpiamos la terminal y lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear un archivo package.json. Este archivo nos va a permitir correr las dependencias que necesitemos, así que ejecutamos el comando pnpm init. Damos un enter y vemos que se ha creado correctamente el archivo package.json dentro de la carpeta Gemini 3.6 Flash que nos sirve para correr las dependencias. Nuevamente limpiamos la terminal utilizando el comando clear y ahora deberemos instalar todas las dependencias para poder correr el script. Ejecutamos la siguiente línea de comando: pnpm add openai .env. Damos un enter y esperamos a que se instalen las dependencias. Perfecto, ya con esto tenemos instaladas las dependencias correctamente y ahora vamos a correr el script ejecutando la siguiente línea de comando: node add.js. Nuevamente voy a agrandar más la terminal para que podamos visualizar mejor la respuesta al prompt que le indicamos. Damos un enter y esperamos a que nos responda el modelo Gemini 3.6 Flash en su versión gratuita. Perfecto, acabo de respondernos el modelo. Vamos a verificar la respuesta. Nos dice lo siguiente: JavaScript es uno de los lenguajes de programación más populares, importantes y utilizados en el mundo. Es un lenguaje de interpretación dinámico, etc. Para entenderlo de forma sencilla, imagina que una página web es como un cuerpo humano. ¿Para qué sirve JavaScript? O sea, nos respondió al prompt que le indicamos de qué es JavaScript y para qué sirve JavaScript. Inclusive nos brinda bastante información al prompt que estuvimos modificando en el código. Perfecto. Así que hasta aquí terminaríamos con este video tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que siga subiendo más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales: Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.